Teoría del tema 3, cinemática, parte B. Estamos viendo las ecuaciones del movimiento curvilíneo que nos permiten describirlo a través de la posición, la velocidad y la aceleración. Esta sería la síntesis de la clase anterior de cinemática. Aquí tenemos las expresiones temporales del vector posición R en función del tiempo, la definición de la velocidad como la derivada del vector posición R respecto del tiempo y la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. También la podemos escribir como la derivada segunda de R respecto del tiempo dos veces. A continuación vamos a aplicar estas expresiones para describir un movimiento en casos más simples. Supongamos una partícula que se está moviendo, que ese movimiento describe una línea recta, o sea que la trayectoria es una línea recta. Le podemos asociar un eje de coordenadas, por ejemplo, como en el que se muestra en la figura, el eje X, y la unidad en la que medimos la posición es el metro. Depende de cada situación problemática los ejes que podemos asociar. Podrá ser en un caso el eje Y, en otro el eje Z, o el eje M, o el eje N. De nuevo, depende de cada situación problemática. Supongamos que la partícula se encuentra entonces en la posición original x0 en el tiempo 0. Que transcurrido un tiempo t1, es decir, un intervalo de tiempo delta t, la partícula pasó de la posición x0 a la posición x1. Hubo un cambio de posición que representamos con el vector de desplazamiento delta de R. Ahora supongamos que la partícula, después de un instante de tiempo, pasa de t1 a t2, que utiliza el mismo intervalo de tiempo delta t original y que en ese intervalo de tiempo se produce el mismo desplazamiento delta de R. Y así sucesivamente, que en los mismos intervalos del tiempo de delta t se produce un desplazamiento delta de R. O sea que los desplazamientos delta de R son todos iguales y se produce en el mismo intervalo de tiempo delta t. Como este desplazamiento es constante en el tiempo, decimos que la velocidad es constante en el tiempo. Y como la velocidad es constante, la aceleración vale 0. ¿Por qué? Si la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo y la velocidad es constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, tenemos que la aceleración en este movimiento vale 0 y la velocidad es un valor constante. En este caso, decimos que tenemos un movimiento rectilíneo porque la trayectoria descrita es una línea recta. Y es uniforme porque la velocidad es constante en el tiempo. A manera de simplificar el tratamiento de un movimiento rectilíneo uniforme, no vamos a considerar las flechas que indican que la velocidad y la aceleración y la posición son magnitudes vectoriales, porque como la velocidad es constante, siempre va a tener la misma dirección en movimiento y va a coincidir con una línea recta. Entonces, vamos a suprimir las flechas y vamos a trabajar con los módulos de las magnitudes vectoriales. Entonces vamos a decir que la aceleración en el eje X es directamente la aceleración y en este caso vale 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y que la velocidad también en el eje X es directamente la velocidad o rapidez
como la llaman algunos libros, y por definición va a ser la derivada de la variable x respecto del tiempo. Para completar la descripción del movimiento rectilíneo uniforme, nos queda encontrar cuál es la expresión temporal de la variable x en función del tiempo. Para encontrar la posición en función del tiempo, vamos a utilizar la definición de la velocidad, que es en este caso la derivada de x respecto del tiempo. Ahora vamos a despejar el diferencial de x, que nos queda igual a velocidad por diferencial de tiempo. Para despejar x y t, vamos a aplicar la operación inversa, que es la integral. Entonces aplicamos la integral en ambos miembros de la igualdad. Pero como este es un problema físico, necesitamos aplicar los datos de ese problema físico, de manera que vamos a tener una integral definida para cada uno de los miembros. Entonces, para el límite inferior de la integral de la variable tiempo, vamos a decir que para un tiempo t0 le corresponde una posición inicial x0 y para un tiempo t cualquiera una posición x. En el primer miembro aplicamos la definición de integral definida y la aplicamos a los límites inferior y superior y nos va a quedar como resultado x menos x0. En el segundo miembro, recordemos que la velocidad es constante, la podemos sacar fuera del signo integral, resolver la integral, de manera que nos va a quedar la velocidad que multiplica a t menos t0. Finalmente, despejamos x, que resulta ser una función de la variable tiempo, y nos va a quedar igual a x0, posición inicial, más la velocidad que multiplica a t menos t0. Entonces, encontramos las tres expresiones temporales que nos permiten describir el movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración vale 0, es un valor constante. La velocidad es un valor constante, distinto de 0. Y la posición en función del tiempo será la posición inicial más la velocidad que multiplica a t menos t0. Vamos a tratar de analizar un poquito más este movimiento y para eso vamos a recurrir a la gráfica de estas variables, aceleración, velocidad y posición, pero lo vamos a hacer en función del tiempo. Para la primera magnitud física de la aceleración, vamos a dibujar los ejes coordenados ortogonales x e y. Al eje x le vamos a asignar la variable tiempo en segundo y al eje y le vamos a asignar la aceleración que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. También para facilitar la gráfica vamos a suponer que el tiempo inicial vale 0 y el tiempo final lo vamos a representar como tf. Es decir, que el intervalo donde hacemos la observación del movimiento está comprendido entre 0 y tf. Y la gráfica de la aceleración se tiene que corresponder solo con ese intervalo de tiempo. ¿Qué me dice a igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado? Nos está diciendo que para cualquier instante de tiempo t comprendido entre 0 y tf, la aceleración vale 0. De manera que tenemos una línea que coincide con el eje temporal entre 0 y tf, como está indicado en el gráfico que muestra la diapositiva. Veamos qué pasa con la velocidad. De nuevo, asignamos al eje de las x
La variable tiempo, medida en segundos, siempre hay que indicar qué variable es y en qué unidad se mide. Al eje de las ordenadas le asignamos la variable velocidad, que la medimos en metros sobre segundo. Y aquí vemos dos gráficos temporales de la velocidad en función del tiempo. Abajo tenemos el eje X y tenemos graficada la velocidad, vector velocidad, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho inicialmente que tiene la dirección del eje X porque nos está indicando los desplazamientos en función del tiempo. Con el vector rojo, en el primer caso, estamos representando una velocidad de un cuerpo que se mueve en el sentido positivo del eje X. Decimos que la velocidad es positiva. Mientras que si se mueve en sentido contrario al eje de las X, en el sentido negativo, decimos que la velocidad es negativa. Eso es lo que se representa en cada uno de los ejes de coordenadas. En el primero estamos representando con rojo el valor constante de la velocidad en el intervalo observado entre 0 y tiempo final. Entonces, en ese intervalo la velocidad es constante y vale v. En el sistema de coordenadas de abajo estamos representando una velocidad negativa también en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, ambas velocidades se corresponden con gráficas horizontales paralelas al eje temporal. Veamos ahora la posición. La posición es una función que depende de la variable tiempo, donde x0 ¿sí? corresponde a, en una función lineal, se corresponde a una función lineal a la ordenada al origen. La velocidad, en este caso, se corresponde en una función lineal a la pendiente de esa función por la variable tiempo, que sería la variable independiente. Y la variable dependiente, por supuesto, es x, que es la posición en el eje X. A los fines de seguir con estas gráficas de manera sencilla, recordemos que el tiempo inicial vale 0, con lo cual la gráfica de la posición en función del tiempo es una recta que se corresponde con una función lineal cuya ordenada al origen es x0 y cuya pendiente es la velocidad. Recordemos que en el primer caso la velocidad es mayor que 0, por lo tanto es una función creciente y se corresponde con una recta. Mientras que en el segundo caso es una función decreciente y se corresponde con una recta también, porque es una función lineal. Dibujamos la recta solo en el intervalo que estamos estudiando. Y observamos que la recta parte de la ordenada al origen, que en este caso es x0 en ambas situaciones, con la velocidad positiva o con la velocidad negativa. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las siglas son MRV corta con mayúsculas. Tenemos aquí una partícula que también describe una trayectoria rectilínea, es decir, forma una línea recta, las distintas posiciones que va tomando la partícula, y que a esa trayectoria también le podemos asociar el eje X y las distintas posiciones las vamos a medir en metros. Supongamos que en el tiempo t0, en el que comenzamos la observación del movimiento de la partícula, se encuentra en la posición x0. Transcurrido un intervalo delta t, en el tiempo t1, la partícula se encuentra en la posición x1, o sea que hizo un cambio de posición de x0 a x1
y produjo un desplazamiento delta de R1. En el siguiente intervalo de tiempo, idéntico al anterior, la partícula se encuentra en la posición x2, pero el intervalo de tiempo delta de R ya no es igual a delta de R1. En los distintos intervalos sucesivos de tiempo, todos idénticos, no produce los mismos desplazamientos. La condición para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado es que esos desplazamientos en la misma unidad de tiempo produzcan una velocidad, ¿sí?, que vaya aumentando uniformemente. Eso se traduce en decir que la aceleración es distinta de cero y es un valor constante. Como expresamos cuando decimos que AX es la derivada de BX respecto del tiempo, como tenemos que todo el movimiento se produce en el eje X, vamos a suprimir las flechas y vamos a trabajar con los módulos de las magnitudes vectoriales. Entonces decimos que la aceleración directamente es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y que ésta permanece constante en el tiempo. Para calcular la velocidad vamos a aprovechar la definición de la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Despejamos el diferencial de la velocidad. Del otro lado de la igualdad tenemos aceleración por diferencial de tiempo. Para despejar la velocidad vamos a aplicar la integral en cada uno de los miembros de la igualdad. Recordemos que para este problema físico, para un tiempo t0, la velocidad que tiene el cuerpo en ese momento es v0. Para un tiempo t cualquiera, la velocidad es v. Despejando, aplicando la definición de integral, encontramos que la velocidad en función del tiempo es v0 más a que multiplica t menos t0. Entonces ya tenemos la aceleración, que es constante en el tiempo. Tenemos la expresión de la velocidad, que es una función lineal de la variable tiempo. Nos queda por determinar la posición en función del tiempo. Usamos para ello la definición de la velocidad, que es igual a la derivada de x respecto del tiempo. Despejamos el diferencial de x, nos queda igual a la velocidad por el diferencial de tiempo. Recordemos aquí que la velocidad es una función dependiente del tiempo, entonces reemplazamos donde dice v la expresión de la velocidad. Distribuimos, o sea, nos queda v0 por diferencial de tiempo, más a por diferencial de tiempo por t, menos a por diferencial de tiempo por t0. Y le aplicamos la integral a ambos miembros, y para el segundo miembro recordamos que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales, y como es un problema físico, para los datos que tenemos en este caso para un tiempo inicial le corresponde una posición inicial x0, para un tiempo t cualquiera le vamos a asignar una posición x también cualquiera. Resolviendo las integrales, aplicando los valores de los extremos inferior y superior y despejando x, nos queda que x es igual a x de t igual a la posición inicial x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. En definitiva, tenemos las tres expresiones para el movimiento rectilíneo uniforme
que nos permite describir este movimiento MRV, que son la aceleración, que es un valor constante, la velocidad, que es una función lineal que depende del tiempo, y la posición, que vemos que es una función cuadrática respecto de la variable independiente tiempo. Para las gráficas temporales empezamos con las de aceleración. Como es un valor constante, la aceleración puede ser positiva o negativa. Entonces representamos en el eje de las ordenadas, en el eje X la variable tiempo, en el eje Y la variable aceleración. Vemos cuáles son sus magnitudes, unidades, en el tiempo el segundo y en la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Observamos que como la aceleración es constante, las gráficas son rectas paralelas al eje del tiempo y que solo la dibujamos en el intervalo observado, es decir, entre t0 igual a 0 y tiempo final, que puede ser cualquiera. Aquí estamos dando, como en los casos anteriores, el valor de 0 segundos al tiempo inicial, solo para hacer un poco más simple la gráfica. Para las velocidades también podemos tener una velocidad positiva y una velocidad negativa. Aquí estamos representando velocidades positivas y aceleraciones. En el primer caso, paralela a la velocidad, es decir, la aceleración y la velocidad ambas son positivas. Y en el segundo caso, una velocidad positiva y podemos tener una aceleración negativa. Entonces, para una velocidad positiva y una aceleración positiva, la gráfica que tenemos es una función lineal creciente que hemos representado la recta en rojo, que parte de la ordenada del origen B0 y como la aceleración es la pendiente de la recta, en el primer caso es una aceleración positiva, por lo tanto una recta de una función creciente. En el segundo caso tenemos que la pendiente negativa es una aceleración que apunta en el sentido negativo, por lo tanto la función lineal es una función decreciente. Otros ejemplos vamos a ver en los trabajos prácticos. Y finalmente, para representar la función de la posición dependiente del tiempo, que es una función cuadrática, recordamos que una función cuadrática tiene como gráfica una parábola, que el coeficiente que acompaña a la variable cuadrática determina si la parábola es cóncava hacia arriba, cuando ese coeficiente es positivo, o cóncava hacia abajo, cuando ese coeficiente es negativo. Entonces, si A es positiva, la gráfica de la posición en función del tiempo en el intervalo observado entre 0 y t final corresponde a una parábola que mira hacia arriba. Caso contrario, será una parábola que mira hacia abajo. Le dejamos unas páginas donde podemos seguir avanzando sobre estos temas, aparte de la bibliografía sugerida en el programa de la cátedra. Nos vemos en la próxima clase.